Hola y bienvenido o bienvenida a este último capítulo donde hemos esbozado este proceso restaurativo en torturas policiales con la familiar de una víctima de estas torturas, y vamos a hablar de la experiencia propia, es decir, de los aspectos que podríamos destacar de mi experiencia como facilitador en este proceso restaurativo. Sí quiero significar que después de prácticamente 20 años vinculado de una manera u otra a la justicia restaurativa, como facilitador, como investigador, como escritor también, nunca había preparado un proceso restaurativo caminando. Es decir, toda la preparación con todas las personas ha sido caminando. Y este ha sido uno de los aspectos más destacables, uno de los aspectos quizás a reseñar, que ha brotado en mí unas sensaciones muy nuevas. De hecho, las califico en el artículo escrito como mágicas. Mágicas porque cuando te encuentras con los participantes del proceso restaurativo y les dices, ¿dónde vamos hoy? ¿A dónde te gustaría ir? Es como poner en movimiento, ¿no? Estamos acostumbrados a una preparación más estática, sentados en nuestra mesa o sentados en sillones o sillas más cómodas, a veces con mesa, otras veces sin ella. En cambio aquí estamos mirando adelante y esta es una de las sensaciones más importantes. Es como eso que ocurrió lo vamos dejando atrás y estamos abriéndonos a escenarios nuevos, ¿no? A escenarios que no desconocemos, aunque haya una meta final muy clara, que es la visita al cuartel, la visita a las dependencias donde fue torturado el familiar. El caminar, además, y esto ha sido compartido con los participantes, nos ha permitido sentir que hay una especie, digámosle, de conexión entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre nuestro propio caminar. Eso hace de la preparación una dinámica mucho más creativa y mucho más creadora. Ahí está la foto de la guitarra. En el segundo proceso hemos contado que hay una visita a los cuarteles y hay una visita al lugar donde fueron torturados. En este segundo lugar se incorporan estudiantes de criminología, dos mujeres que con su guitarra y con su voz incorporaron música porque había una necesidad en la víctima, de incorporar belleza a ese lugar lúgubre, triste, sucio, donde su familiar fue torturado. Y esa es una foto de la guitarra y de unos pétalos de rosa que fueron desperdigados, esparcidos por el suelo del lugar, también satisfaciendo esa necesidad de la familiar de la víctima por poner belleza al lugar. Caminar y acompañar, antes decía acompañar sin empujar, es colocarnos al lado de la persona a la que estamos atendiendo, pero poniéndonos un poquito detrás y siendo ella la que va guiando su propio camino. Ahí todo proceso restaurativo tiene un horizonte hacia el encuentro dialogado, en nuestro caso círculo. Es un horizonte que cuando estamos caminando tenemos esa sensación de que realmente estamos avanzando, de que se van atando cabos, de que se van identificando necesidades, de que se va creando confianza para que esas personas vinculadas de una manera indirecta y simbólica con los hechos ocurridos, porque ningún participante es directo de los hechos ocurridos, se va produciendo como ese baile, ¿no? Ese baile donde vamos avanzando hasta que nos encontramos. Para mí ha sido impresionante el primer círculo en dependencias policiales, en el despacho del responsable de esa institución policial, donde las personas se miran, donde las personas se reconocen, donde la víctima escucha aquello no estuvo bien, aquello no debió de haber ocurrido. Tu familiar
sufrió unos daños irreparables. Y dar la oportunidad de eso que la sentencia judicial no ha podido atender, que se escuche, que se atienda, que es el tema sobre todo más humano y más emocional. El reconocimiento mutuo, de alguna manera, esa responsabilidad simbólica que personas directamente no vinculadas a los hechos, pero responsables de las instituciones, que sí fueron responsables de aquellos hechos, heredan simbólicamente esa responsabilidad y son capaces de ponerse en el lugar de la víctima para restañar esas heridas, para reparar simbólicamente el daño tan inmenso que sufrieron estas personas. Aparece la compasión. La compasión aparece cuando el representante de la institución policial es capaz de levantarse y, fundido con su corazón en su mano, se entrega y se funde en un abrazo con la víctima. Y ahí se produce, y esto es algo que recuerda a la víctima en el seguimiento posterior, ¿no? Cuánto de bien me hizo aquel abrazo, cuánto de sanador fue para mí el poder haber sentido que aquel responsable de la institución policial sentía que aquello no debía haber ocurrido. Me parece importante también destacar la participación de personas jóvenes o de estudiantes del ámbito del derecho, la criminología, el trabajo social, sobre todo si estamos como nosotros, como laboratorio que está en un contexto universitario. De alguna manera, porque estos hechos, estas victimizaciones, alejadas mucho en el tiempo, 20, 30 años, a veces no son comprendidas por los jóvenes, y se produce ahí una conexión intergeneracional de calado y importante también para las propias jóvenes. Y por último, señalar el silencio de la naturaleza que abriga, que acoge las emociones y que a veces, de una manera mágica, emite inputs de la propia naturaleza, sus árboles, sus sonidos, sus aguas, que se incorporan al caminar, ¿no? Y a la preparación del proceso restaurativo. Había dicho la última, pero me he acordado de otra y me van a permitir que el caminar al lado de las personas participantes a mí me ha permitido sentir una alianza restaurativa mucho mayor. Muchas gracias, Mila esker, por vuestra atención. Espero que haya sido una descripción útil para comprender un proceso restaurativo atípico, probablemente en situación de torturas policiales y con una preparación de caminar. Muchas gracias.